El Señor sea con ustedes. y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 10 del versículo 32 al 45. Continuaban su viaje subiendo a Jerusalén, y Jesús se les adelantaba, y estaban sus discípulos como atónitos, y les seguían llenos de temor. Y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a repetirles lo que había de sucederle. Nosotros, les dijo, vamos, como veis, a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas y ancianos, que le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán y le escupirán y le azotarán y le quitarán la vida, y al tercer día resucitará. Entonces, oyéndole hablar de la resurrección, se arriman a él Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, y por medio de su madre le hacen esta petición: Maestro, quisiéramos que nos concedieses todo cuanto te pidamos. Díjoles él: ¿qué cosas desean que les conceda? Concédanos, respondieron, que en tu gloria, oh glorioso reinado, nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Mas Jesús le replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de la pasión que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo de sangre con que yo seré bautizado? Respondieron: sí que podemos, pues, tener ese bautismo. Jesús les dijo: beberéis el cáliz que yo bebo, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda no está en mí como hombre el dárselo a ustedes, sino a quienes se ha destinado por mi Padre Celestial. Los otros 10 se mostraron indignados contra Santiago y Juan. Mas Jesús, llamándolos a todos, les dijo: bien saben lo que hacen las autoridades en las naciones como imperios, y sus príncipes ejercen sobre ellos un poder absoluto. No debe ser así entre ustedes, sino quien quiera hacerse el mayor o el primero, debe ser el criado o el servidor de todos. A quien quiera ser entre ustedes el primero, debe hacerse el servidor de todos. Porque aunque el Hijo del Hombre no vino a que le sirvan, sino a servir y a dar la vida por ustedes. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Qué difícil es cuando no se ha entendido el mensaje. En la mayoría de iglesias, como pastores, sacerdotes y obispos, vivimos fuera de contexto. Nos encantan los dividendos, los privilegios, el vivir bien. Mientras el Señor está hablando de su pasión, de encarnar la cruz, la misión de Él, para ser verdaderos heraldos suyos, seguidores, fieles discípulos. Jesús habla de todo lo que le va a acontecer. Y vamos a mirar a estos dos discípulos, a Santiago y a Juan,
que se van a acercar a Jesús y a decirle, oye Señor, tú estás hablando de un reino. ¿Por qué no nos permites sentarnos uno a la derecha y otro a la izquierda? Dice que la madre fue la que les ayudó a pensar de esa manera y a crear ambición. Asimismo, hay mucha gente que se acerca a los templos o se entra a las iglesias buscando privilegios. Y eso lo lleva a vivir lleno de divisiones, de ambiciones. La soberbia los invade, el orgullo los mata, porque lo que quieren es sobresalir, tener el prestigio, el poder, el dominio, el sentirse los dueños y señores. No, uno tiene que aprender, como dijo Juan Bautista, es necesario que disminuya yo para que él crezca. O lo que nos dice San Pablo, hay que poner al otro en lugar de uno mismo, no vivir con esas ambiciones. Jesús los va a ver a ellos cuando se da cuenta el pleito de los demás. Los otros 10 no lo habían manifestado, pero también quieren el poder. Entonces quiere decir que en la mayoría de los casos, muchísimos de nosotros no trabajamos por el reino de Dios, sino por construirnos un reino a nuestra medida, que nos dé esos dividendos, esos privilegios para vivir en el confort. Jesús no nos va a hablar de eso y los va a sentar, vengan para acá, tranquilos. Quiero decirles a ustedes que yo no estoy hablando de esos privilegios terrenos, como a muchos dicen, es que yo represento a Cristo y voy a vivir de esta manera y pida carros y casas y esto y lo otro. No, hombre. Lo material, vanidad de vanidades, todo es material y queda acá. Y no tiene mayor validez. Y no nos rescata ni nos da redención. Jesús va a enseñarles a ellos, tranquilos. Ustedes son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber y recibir el bautismo que yo voy a recibir. La emoción es tan grande que van a decir, sí lo somos, Señor, lo somos. Muchos de nosotros cuando estamos llenos de euforia, el momento, la adrenalina que nos ha subido, decimos cualquier cosa. Pero en el momento de la práctica, cuando ya vienen las exigencias y el dolor humano y la debilidad caen sobre nosotros, entonces salimos en desbandada. Como lo vimos ese día que Jesús fue tomado preso en el huerto del Getsemaní. Los discípulos lo abandonaron, huyeron. Y no eran que eran tan valientes, que eran capaces de dar la vida. Claro, al final murieron siendo bautizados también con esa sangre. Pero lo interesante de todo, Jesús va a decir, miren, yo quiero enseñarles. En mi reino no caben ambiciones. No hay pleitos, no hay rivalidades, como en muchos gobiernos en la política o en la religión. La gente llega y véngase conmigo, venga para mí, esto es para mí, esto es para mí, para mí. Y entonces el bolsillo y las cuentas y las riquezas van subiendo. No, no se trata así en la vida del reino. Jesús va a decir, óigame, si usted quiere ser el primero y el mayor entre todos, no se olvide, tiene que ser el servidor de todos. ¿Hacemos eso? La mayoría de nosotros decimos, no, ni bobo. Algunos dicen hasta esa palabra, ni tonto, a fulano de tal, porque no se quiere. O sea, vivimos amando nuestro cuerpo. Vivimos amando y buscando los beneficios y no el entregarnos. Jesús va a decir, óigame, ustedes se han dado cuenta que yo no he venido para que me sirvan, sino para ser el servidor de ustedes. Cuando hayamos entendido el Evangelio y seamos verdaderos servidores de Jesús en el reino de Dios y sirvamos a los otros como Jesús lo hizo en el Jueves Santo, cuando lavó los pies a los discípulos y les dijo, si yo que soy el Señor hago esto, háganlo ustedes también. Cuando nuestras iglesias hayan entendido que seguir a Jesús no es aleluya o amén o gloria a Dios y golpes y novenas y coronillas y estar de rodillas, es el
de servir a Dios y servir a nuestro hermano como Cristo lo hizo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.